Buenas tardes. En primer lugar, voy a disculpar a nuestro decano, que no ha podido estar hoy aquí por otro compromiso debido a su cargo como presidente del Consejo General del Notariado, y nos consta que lo siente mucho el no poder estar hoy aquí presente. Esta tarde que la Academia Matritense del Notariado tiene el honor de recibir a nuestro compañero Jorge Sáenz Santurtún Prieto. Y cedo la palabra al secretario de la Academia, José Aristónico García Sánchez, que va a efectuar la presentación del conferenciante. Buenas tardes a todos. Jorge Sáenz Santurtún no es nuevo en esta academia. Debutó el 25 de marzo de 2010 con una magnífica disertación sobre los efectos de la legislación concursal sobre la crisis empresarial, que en aquellos momentos abrumaba a la sociedad española. En aquel debut hizo su cumplida presentación la audacia merecida, y había sido su preparador en las oposiciones libres y en las restringidas, nuestro compañero Rodrigo Tenarregui. 12 años después, hemos podido constatar que su pronóstico de que Jorge nunca defraudaría se ha cumplido sobradamente, tanto en el plano profesional como en el docente y en el corporativo. Jorge Sáenz Santurtún es profesor en distintos cursos del Colegio de Abogados de Madrid y en másters universitarios. Es árbitro del Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid. Ha sido un preparador de opositores a notarías y ha formado parte en 2 ocasiones del Tribunal de Oposiciones Abogados del Estado. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Cuadernos de Derecho y Comercio y es colaborador habitual, casi habitual, de la revista de este colegio, El Notario del Siglo XXI, donde ha publicado artículos sobre temas muy variados dentro del derecho privado. Por citar algunos ejemplos: la sustitución del poder mercantil, la Junta General de la Sociedad Anónima Europea, licencia de primera ocupación y resolución de la compra, la declaración responsable del derecho civil, etc. Intervino también en la magna obra sobre las limitaciones a la autonomía de la voluntad, publicada por el Consejo con ocasión del 150 aniversario de la Ley del Notariado, y su tema fue limitaciones impuestas por la buena fe y el orden público a la autonomía patrimonial. Fue ponente en representación del notariado español en las jornadas iberoamericanas celebradas en Paraguay. Su ponencia fue intervención notarial en la estructuración de las pequeñas y medianas empresas, y lo ha sido también en la Universidad de Harvard con la ponencia Sociedad Mercantil en Formación. Es patrono de la Fundación Matritense del Notariado. Es miembro de las 2 últimas juntas directivas del Colegio Notarial de Madrid y es vicesecretario del Consejo General del Notariado. Bien. Basten estos datos para dejar constatado que Jorge Sáenz Santurtún no solo no ha defraudado las expectativas anunciadas, ha sido otra demostración palpable de la capacidad de regeneración de la institución notarial. Como otras veces hemos dicho, a una generación de notarios pretuanos siguen oleadas sucesivas de notarios no menos fértiles, que han regenerado la savia institucional que hace posible que el notariado mantenga su prestigio y al tiempo justifique su racionalidad y su utilidad social. Y Jorge Sáenz Santurtún es un ejemplo señero de ello. Sin más dilación, le cedo la palabra para que nos ilustre sobre un tema recurrente en los despachos notariales: la compraventa de viviendas. En concreto, sobre un aspecto fundamental: la transparencia contractual y urbanística. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, José Aristónico, por tus palabras de presentación. Gracias a la Academia, a la vicedecana y al decano en su nombre por permitirme participar en estas conferencias
por segunda vez, ¿no? La anterior ya han transcurrido unos años. Y gracias a todos por la asistencia, por el esfuerzo que supone en estos tiempos. Bueno, en relación al título de mi intervención, transparencia en la compra de vivienda nueva, conformidad contractual y urbanística. Pues respecto a la transparencia, bien la podría haber titulado como transparencia también en la compra de vivienda nueva. Digo lo de también porque sabemos que el concepto de transparencia como exigencia jurídica de calidad está hoy presente en muchos ámbitos de nuestro ordenamiento ya desde hace años, primero en el derecho público, luego en el derecho privado, en el derecho de sociedades, en la contratación hipotecaria, y por eso podríamos plantearnos pues, una exigencia de transparencia también en la compra de vivienda nueva. Respecto a lo de vivienda nueva entrega, habría que aclarar que no necesariamente se corresponde con el concepto de vivienda en construcción, ya que puede ocurrir que en el momento de los pactos iniciales de la compra, la vivienda esté efectivamente todavía en fase de construcción o incluso simplemente proyectada sobre plano, o que ya en ese momento la vivienda se halle terminada. En principio debería haber diferencias jurídicas entre una y otra situación y conceptualmente se plantean ya que las características del contrato son distintas, ¿no? Habría una compra pura y de cosa presente en el caso de que la vivienda ya estuviera terminada en el momento de los pactos iniciales de compra, mientras que en el caso contrario estaríamos ante un contrato mixto, un contrato de compra de cosa futura y contrato de obra. Sin embargo, para la mayoría de las cuestiones se trata de una diferencia más bien conceptual, ¿no? Ya que luego las leyes y la jurisprudencia, cuando resuelven cuestiones de vivienda nueva, no prestan especial atención a este elemento temporal, ni atribuyen más o menos derechos al comprador de la vivienda nueva en función de si la vivienda se hallaba ya o no terminada en el momento de los pactos iniciales de compra. Además, viene ocurriendo, ¿no?, desde hace ya tiempo, en las últimas décadas, por el aumento de la población en España, de la población residente, en su mayoría joven, y por el desarrollo económico y social, se viene ocurriendo una situación de alta demanda de vivienda nueva, a pesar de los altos precios, de alta demanda que se mantiene de manera sostenida en el tiempo, salvo en los años de crisis económica. Esto provoca que, al menos en las grandes ciudades, generalmente solo se puede acceder a vivienda nueva si ésta se compra en construcción, incluso antes, sobre el plano. De ahí que la compra de vivienda nueva y la compra de vivienda en construcción o sobre plano terminen siendo conceptos casi sinónimos y su problemática sea la misma. Bueno, la problemática a la que se enfrenta este comprador de vivienda nueva podríamos enunciarla desde un comienzo en los siguientes términos. Dado el tiempo que va a transcurrir entre la reserva de la vivienda o su compra en documento privado y su entrega, es decir, ese año y medio o 2 años previstos para su construcción, y dado que en el momento de la compra se está comprando algo que físicamente aún no existe ese número de dormitorios que se ofertan, no existen esos metros cuadrados, no existen aún esos elementos comunes, y dado que la construcción de un edificio es un proceso técnicamente sofisticado y controlado por normas tanto de derecho privado como por normas de derecho público, dado todo esto, se plantea cómo garantizar que se produzca finalmente la entrega de la vivienda en el plazo previsto y con las características previstas en el contrato, es decir, lo que llamaríamos conformidad contractual, y cumpliéndose también las numerosas exigencias del derecho urbanístico, desde la urbanización de la parcela hasta los volúmenes de edificación y requisitos de habitabilidad, es decir, lo que llamaríamos la conformidad urbanística. Bueno, la respuesta que a esta problemática nos venía ofreciendo el Código Civil no era suficiente. El Código se promulga en una época en la que no existían las actuales promociones inmobiliarias de venta sobre plano, de ventas en masa, con pluralidad de contratos de reserva, de señal, de arras, de compra, y cuando tampoco existían las actuales obligaciones de derecho público para garantizar la ordenación territorial y la habitabilidad de las viviendas. Hoy es un proceso, el de la promoción inmobiliaria, muy profesionalizado, y sin embargo el Código tampoco contempla la pluralidad de profesionales distintos que intervienen en el proceso de construcción. Hoy intervienen el promotor, el constructor, el proyectista, director de obra, director de ejecución de obra, delineantes, controladores de calidad. En el Código lo que tenemos es una regulación precaria sobre los llamados vicios ocultos o defectos ocultos en los artículos 1484 y siguientes, los cuales, aplicados a una vivienda, serían aquellos defectos que la hacen impropia para el uso a que se destina o disminuyen este uso, siempre que no fueren defectos manifiestos o que estuvieran a la vista. También tenemos en el Código el régimen de la responsabilidad por ruina del edificio en el artículo 1591 y la regulación general del incumplimiento contractual de los artículos 1101 y 1124.
El caso es que con estos mimbres, escasos, ¿no?, pero a su vez también de gran peso jurídico, y con la ayuda indirecta de otras leyes posteriores, como la Ley de Propiedad Horizontal de 1964, la Ley de 1968 sobre cantidades entregadas a cuenta, la Ley de Consumidores de 1984, las normas administrativas de vivienda de protección oficial y las sucesivas leyes del suelo, el caso es que con estas normas se fue creando una jurisprudencia en el Tribunal Supremo que de mejor o peor manera iba resolviendo los conflictos de los compradores y las promotoras, y no puede decirse que la situación haya sido de especial inseguridad para los compradores, lo cual no obsta para reconocer que la situación era mejorable, y así se ha ido haciendo a través de nuevas leyes. Por ejemplo, en relación a los defectos constructivos de las viviendas. Bueno, el régimen del Código Civil es muy sencillo, poco más que la definición del vicio o defecto que he señalado del artículo 1484 y las acciones concedidas al comprador para estos casos, es decir, las llamadas acciones edilicias, que es la redivitoria y la quanti minoris del artículo 1486, que además son acciones que de siempre han planteado el problema de que caducan en un plazo extraordinariamente breve, 6 meses desde la entrega de la vivienda, cuando sucede que muchos defectos de construcción, por ejemplo, de humedades o de aislamiento térmico, se suelen manifestar en plazos superiores. Este problema de la brevedad de los plazos de estas acciones trató de solucionarlo la jurisprudencia, considerando que muchos de estos supuestos reclamados, en lugar de un defecto o vicio, lo que ocurriría sería un pleno incumplimiento contractual por parte del vendedor, que estando obligado a la entrega de una cosa, una vivienda específica y habitable, habría entregado otra cosa distinta. Es la doctrina conocida como aliud pro alio, entrega de cosa distinta, que permite al comprador ejercitar sus acciones de cumplimiento forzoso en forma específica, es decir, la reparación o una indemnización o resolver la venta en el plazo general del 1964 del Código Civil, que antes era de 15 años y hoy de 5 años. Todo ello por aplicación de los preceptos generales del 1101 y 1124. Bueno, en ocasiones el Tribunal Supremo lo que hizo también fue ampliar el concepto de ruina, previsto en el artículo 1591, para dar cabida así, dentro del plazo de 10 años de dicho artículo, a supuestos que no eran propiamente de ruina, es decir, no eran ruina en sentido ni jurídica ni arquitectónicamente, porque ruina en principio se entiende que es ese edificio que se ha venido abajo o que amenaza con venirse abajo por graves defectos estructurales que afectan a la estabilidad o a su resistencia, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Supremo entendió que también podía hablarse de una ruina, no genuina, pero sí funcional, en el caso de defectos variados que afectaban a la habitabilidad de la vivienda. De esta forma se conseguía estimar demandas, habiendo transcurrido ya los 6 meses previstos para los vicios ocultos, dentro del plazo mayor de los 10 años de ruina del artículo 1591. No, se trataba de soluciones jurisprudenciales un tanto forzadas, ¿no?, pero que valieron durante muchos años, y centenares de demandas sobre defectos constructivos se resolvían en los juzgados españoles con arreglo a estos parámetros. Si el defecto alegado en la vivienda era menor, se aplicaba el régimen del Código sobre los defectos ocultos y el plazo de 6 meses desde la entrega. Si el defecto era mayor, se aplicaban las reglas generales sobre incumplimiento de los contratos o de la ruina funcional, con sus plazos más amplios de 5 o 10 años. Hoy en día este tratamiento del Código sobre la responsabilidad civil por daños en la compra sigue vigente, si bien respecto a la vivienda nueva ha perdido bastante aplicación práctica, porque todos conocemos que para todos los edificios de viviendas construidos a partir del año 2000 rige principalmente el régimen de la Ley de Ordenación de la Edificación de 5 de noviembre de 1999. Esta Ley de Ordenación de la Edificación, transcurridos 20 años, podemos decir que ha sido razonablemente exitosa respecto a sus propósitos, que fueron fomentar una mayor calidad en el proceso constructivo de edificios en general, no solo de viviendas, previéndose la aprobación de un Código Técnico de Edificación que se aprobó años más tarde mediante un Real Decreto del año 2006, y también el propósito de establecer con mayor precisión y seguridad jurídica para todas las partes implicadas un régimen de responsabilidad civil por daños materiales de la vivienda. Ha sido ya muy estudiada por la doctrina esta ley de ordenación de la edificación, por eso no me detendré, pero sí quiero destacar alguna cuestión del régimen de responsabilidad de esta ley, que se encuentra fundamentalmente establecido en su artículo 17. Así, en primer lugar, el que la responsabilidad se impone a los distintos agentes de la edificación, constructor, proyectista, director de obra y, por supuesto, también al promotor, al que se define como aquel que decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos las obras de edificación. Concepto amplio en el que, por ejemplo, habría que entender incluidas a la mayoría de las gestoras de cooperativas de viviendas, aunque formalmente y solo formalmente las facultades de decisión permanezcan en los socios cooperativistas.
Bueno, el régimen de esta ley de ordenación de la edificación se aplica en beneficio de todo adquirente de la vivienda, aunque no se sea consumidor, e incluso en beneficio de los propietarios sucesivos de la vivienda, siempre y cuando no hayan transcurrido los plazos de garantía previstos. Estos plazos de garantía, que son 1 año, 3 años o 10 años en función del tipo de daño, plantean, no obstante, el problema de que comienzan no con la entrega de la vivienda al comprador, sino en un momento anterior y completamente ajeno al comprador, como es el de la entrega de la edificación del constructor al promotor. Esto es objeto de crítica, ya que con respecto a algún tipo de defectos, por ejemplo los de terminación, cuyo plazo de garantía es de 1 año, este plazo puede haber transcurrido ya para cuando la vivienda se entrega al comprador y quedar así frustrada la garantía, ¿no? Este punto es muy criticado y se propone una reforma para que los plazos comiencen con la entrega de la vivienda al comprador. En principio se impone en esta ley al promotor la obligación de contratar una póliza de seguro para cubrir todos estos daños, lo cual es muy oportuno, ya que puede suceder que el daño se manifieste años después, cuando ya se ha disuelto la promotora o cuando ya ha perdido toda solvencia. Pero luego en la disposición adicional segunda solo se exige el seguro de momento respecto a los defectos estructurales, los del plazo de 10 años. Y por eso a este seguro se le conoce como seguro decenal. Pero este tipo de defectos, que son los más graves, son también los menos frecuentes, ¿no? En cambio, los defectos más frecuentes y que el comprador podría tener más interés en ver asegurados, como los de defectos por vicios constructivos o de terminación, no están sujetos de momento al seguro obligatorio. La responsabilidad, dice la ley, que no será exigible si se prueba que la causa del daño procede del propio perjudicado, es decir, del propio comprador. Y de ahí la importancia de los manuales de uso que se incluyen en el llamado libro del edificio, manuales, por tanto, que no son solo en interés del comprador, sino que son también en interés de los propios agentes de la edificación, ya que su inobservancia por el comprador puede eximirles de responsabilidad. Bueno, el libro del edificio debe entregarlo el promotor al comprador en el momento de la entrega de la vivienda, y sobre su contenido hay disposiciones tanto en esta ley de ordenación de la edificación como en las leyes autonómicas que tienen competencia en la materia de la vivienda, que son todas ellas. En Madrid es la ley de 17 de marzo de 1999, ley para la calidad de la edificación. Pero claro, acumulación de disposiciones sobre el contenido del libro del edificio, acumulación porque hay normas tanto de la ley estatal de ordenación de la edificación como de las leyes autonómicas, que se traduce en un contenido muy extenso del libro del edificio, en principio en beneficio del comprador, excepto en algunas partes en las que esta acumulación genera reiteración y descoordinación. Finalmente, dice el artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación, dice finalmente que este régimen se entiende sin perjuicio de las responsabilidades contractuales que procedan entre vendedor y comprador conforme a la legislación civil general aplicable a la compraventa. Esto último es muy importante, es decir, el que se declare la vigencia del régimen general de responsabilidad contractual del Código Civil y, por tanto, la doctrina aliud pro valio y el artículo 1101, que permitiría reclamar una indemnización, o el 1124, que permitiría al comprador resolver la compra, es muy importante, ya que puede suceder que en ocasiones al comprador, una vivienda con esos daños, al comprador más que la reparación o más que la indemnización, lo que le interese sea la resolución de la compra, lo cual podrá hacer si el defecto, como exige la jurisprudencia, es grave y esencial. Y también es importante el que se declare la vigencia del régimen general de responsabilidad contractual del Código Civil, es importante porque en otras ocasiones lo que sucede es que la vivienda entregada no tiene ningún daño, no tiene ningún defecto constructivo, está perfecta en ese sentido, pero su realidad física en algún aspecto no se corresponde con lo pactado en el contrato inicial. Es decir, no se ajusta a la descripción prevista. No hay daño, pero sí hay falta de conformidad contractual. Así, por ejemplo, tomando casos de controversia resueltas por sentencia en los tribunales, por citar algunos ejemplos, el que los metros cuadrados útiles previstos de superficie no coinciden con los que finalmente tiene la vivienda. Se pactaron 100 metros cuadrados útiles y tiene 90. O que la orientación prevista de la vivienda resulta ser otra. O que el suelo es de un material de inferior calidad a la pactada. O que la marca de electrodomésticos, en el caso de cocinas equipadas, no se corresponde con la pactada. O, por citar ejemplos en relación a los elementos comunes, puede resultar que la edificación se entrega sin la piscina comunitaria prevista o con un tamaño distinto, o que cierta parte de los jardines que sobre el plano se ofrecían comunitarios
resulta luego que su uso exclusivo se ha adjudicado a una de las viviendas situadas en los bajos de la edificación. Es decir, son supuestos de falta de conformidad. Este término de falta de conformidad, ¿no?, más moderno, más amplio, viene a desplazar al de vicio oculto. Es más propio hablar hoy, en la compra de vivienda nueva, de responsabilidad por falta de conformidad que de saneamiento por vicios ocultos, de tal manera que la tradicional terminología del Código Civil va quedando sustituida. Bueno, ha sido en la legislación internacional donde comenzó a utilizarse esta nueva terminología de falta de conformidad, y de ahí se ha ido trasladando ya a algunos sectores de nuestra legislación interna, sobre todo en el ámbito de la protección del consumidor. Por ejemplo, en la Ley de Garantías en la Venta de Bienes al Consumo, Ley de 10 de julio del año 2003, y que hoy se haya refundida en el texto refundido de la Ley de Consumidores, se establece un régimen de garantías que no se aplica a la compra de bienes inmuebles, sino a la compra de bienes muebles de consumo. Creo que es un régimen que conviene tenerlo presente tanto por su importante aplicación práctica en las compras que todos los días se hacen de muebles consumibles, como por ser también una normativa, vamos a llamarla moderna, ¿no?, que recoge esta nueva tecnología que comentamos, y también para destacar que en este régimen, en los casos de falta de conformidad del producto, la resolución del contrato se prevé como última solución, y a lo que se da preferencia es a la reparación o a la sustitución del bien por otro nuevo. Es, por tanto, un régimen más acorde con el sistema de seguridad jurídica como el nuestro, pero claro está que la solución de sustituir el bien defectuoso por otro nuevo solo es posible cuando se trata de bienes fungibles, genéricos, bienes fabricados en masa o en serie, y no cuando hablamos de viviendas en las cuales se compra una vivienda concreta e individualizada. En cualquier caso, hay que insistir que en la práctica jurídica inmobiliaria moderna, a pesar de que el Código Civil aún no recoge estos nuevos términos, se habla ya también de falta de conformidad como concepto más preciso que el de vicios ocultos. En las propuestas de modificación del Código Civil, en concreto en la propuesta conocida como de modernización del Código Civil en materia de obligaciones, se prevé ya esta terminología. Y también en el Código Civil de Cataluña, en su libro sexto, aprobado en el año 2017, se ha acogido ya expresamente esta terminología. Más allá de los términos que se utilicen, decíamos que los efectos de una falta de conformidad de la vivienda en relación a lo previsto, no por defectos constructivos, para los cuales ya está el régimen de la Ley de Ordenación de la Edificación que antes veíamos, sino simplemente porque haya diferencias entre lo entregado y lo pactado, los efectos, decíamos, son los que resultan de las reglas generales de la responsabilidad contractual del Código Civil y, por tanto, salvo que concurra a causa de fuerza mayor justificativa, el comprador podrá exigir el cumplimiento forzoso en forma específica y, de no ser posible ni física ni jurídicamente, podrá exigir una indemnización económica o bien incluso resolver el contrato, siempre que el incumplimiento sea grave y sustancial, como viene exigiendo nuestra jurisprudencia. Aunque con la matización, como dijo el Tribunal Supremo el 20 de noviembre del año 2017, en sentencia de esa fecha, con la matización de que, como dijo esa sentencia, en el caso de que los incumplimientos sean parciales y no sustanciales, pero llegan a ser 3 o más, en conjunto, dijo el tribunal, sí suponen ya un incumplimiento sustancial que permite al comprador resolver. En el caso resuelto en esa sentencia, la vivienda finalmente entregada no tenía el acceso previsto a la autopista, ni la altura prevista, ni la proximidad a un campo de golf que se anunciaba. Bueno, la sentencia dice efectivamente que se anunciaba, porque efectivamente para valorar esa falta de conformidad, el comprador podrá alegar no solo el contenido de los pactos contractuales iniciales, sino también el de la publicidad emitida en su día por la promotora para comercializar la promoción. En ese sentido, el artículo 61.2 de la Ley de Consumidores, del texto refundido de Consumidores, señala que el contenido de la oferta, de la promoción y el contenido de la publicidad serán exigibles aun cuando no figuren expresamente en el contrato. En aplicación de este precepto se han dictado numerosas sentencias, casi siempre estimatorias de reclamaciones de compradores. Hay sentencias con los supuestos más variados. Por señalar algunos ejemplos, respecto a los elementos comunes, por ejemplo, se reclamaba la existencia de ciertas zonas ajardinadas o de instalaciones deportivas que se anunciaban en su momento en los folletos informativos y que finalmente no estaban. O respecto a la vivienda propiamente dicha, reclamaciones en relación a las dimensiones de las ventanas o de las terrazas particulares, o respecto a los materiales de mármol que se anunciaban y luego no se correspondían con la realidad. Bueno, en todos estos casos se condena por la jurisprudencia a la promotora a cumplir lo publicitado,
ejecutándose las obras materiales que procedan y solo cuando ya no es ni legal ni arquitectónicamente posible se condena a la promotora a pagar una indemnización o, de considerarse un incumplimiento sustancial, se permite al comprador incluso resolver el contrato. El único límite, el único freno que ha impuesto en alguna ocasión el Tribunal Supremo a esta integración es que debe tratarse de una publicidad informativa y no meramente sugestiva. Publicidad en la venta de vivienda nueva que precisamente tiene lugar antes de la compra, antes de los pactos iniciales, es decir, en la fase precontractual. Fase que está muy regulada, con un régimen muy riguroso en la Ley de Consumidores y sobre todo en un Real Decreto que ya parece antiguo, pero que sigue plenamente vigente, que es un Real Decreto de 21 de abril de 1989. Este Real Decreto, que lleva por nombre de protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa de viviendas, es una norma en principio es una norma de carácter administrativo, cuyo incumplimiento queda sujeto a un régimen sancionador a instancia de las organizaciones públicas en defensa del consumidor, sanciones luego recurribles en la jurisdicción contenciosa administrativa y jurisdicción en la que por ello también hay una importante jurisprudencia sobre esta materia, pero Real Decreto que, no obstante ser en principio una norma administrativa, su eficacia civil, en mayor o menor medida, hoy se admite en nuestros tribunales como norma reglamentaria de desarrollo de una norma con rango de ley con plenos efectos civiles, como es la Ley de Consumidores. Y aunque este Real Decreto de 1989 se aplica hoy supletoriamente respecto a la legislación que hayan podido aprobar las comunidades autónomas, su regulación, al ser tan exhaustiva, resulta todavía supletoriamente aplicable. Sí, por mencionar rápidamente algunas partes de este Real Decreto, establece una regulación muy minuciosa respecto al detalle de la oferta y de la publicidad que ejerzan la promotora inmobiliaria en la fase de comercialización. Y este Real Decreto, por ejemplo, exige que en los folletos informativos que se entregan antes de la compra se especifique si la vivienda se haya terminada o está todavía en construcción, que se especifique la descripción de la vivienda en todos sus detalles, con referencia a su superficie útil, no a la superficie construida, que se especifique el precio y la forma de pago, y exigiendo también que cualquier referencia que se haga a otros textos, por ejemplo los estatutos de la comunidad, vaya acompañada simultáneamente de la entrega de ese otro texto al comprador. Y regula también este Real Decreto el derecho del comprador a recibir, ya en la fase precontractual, ya antes de firmar el contrato privado inicial, derecho a recibir copia de todos los documentos que se enumeran, que son planos de emplazamiento del edificio, planos de la vivienda, licencia de obra, relación de materiales a emplear, previsión de subrogación a la hipoteca del promotor, etcétera, etcétera. Es decir, es una regulación muy minuciosa prevista ya desde la fase precontractual. Esta fase precontractual, ¿no?, y los documentos que se emitieron durante la misma adquirirá gran importancia cuando más tarde se termine la edificación y se entregue la vivienda, si resulta en ese momento que existen diferencias con la descripción inicialmente prevista. Bueno, precisamente sobre esta cuestión, ¿no?, cuando se entregue la vivienda, la promotora puede pretender algún mecanismo de exoneración a su responsabilidad por esta falta de conformidad, alguna vía de escape, algún tipo de blindaje, ¿no?, sin prejuzgar su pretensión, que puede ser legítima. Es decir, que a diferencia de lo que ocurría respecto a los daños materiales, de los cuales el promotor no se libera con la entrega de la vivienda hasta que transcurran los plazos de garantía imperativamente previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación, en cambio, respecto a la falta de conformidad contractual que no derive de un daño ni de un defecto constructivo, puede plantearse esta cuestión. Bueno, en ocasiones lo que sucede es que se alega por la promotora el argumento de que el comprador, al otorgar la escritura final de compra, en realidad estaría consintiendo la entrega de la vivienda en esas condiciones, en esas otras condiciones distintas a las publicitadas y pactadas en el contrato inicial, y que, por tanto, y en definitiva, se habría producido de mutuo acuerdo una tácita novación modificativa del objeto del contrato. En derecho civil es conocido en los negocios consensuales el problema de la relación entre dos realidades, la del negocio inicial y la de la escritura final posterior, el vetus y el novum, y ha sido tratada por nuestros mejores civilistas, en especial por dos grandes notarios, Rafael Núñez Lagos y Gonzalo Palomino, que desde esta misma tribuna, hace ya muchos años, plantearon esta cuestión, y vemos que el problema planteado entonces en términos más amplios sigue plenamente vigente cuando se proyecta en supuestos más concretos.
Núñez Lagos sostenía la teoría de la renovatio contractus, de tal manera que, en su opinión, como regla, la escritura posterior siempre cancela y nova el contrato inicial, salvo que se trate de una escritura expresamente calificada como de mero reconocimiento de las previstas en el 1224. En cambio, González Palomino sostenía lo contrario, es decir, que la escritura notarial, no solo la de mero reconocimiento, no borra ni nova ni sustituye del todo el pacto privado anterior, ya que ello, decía, desmoronaría por completo la categoría de los negocios consensuales. Bueno, el Tribunal Supremo ha sido un tanto vacilante sobre esta cuestión. Por ejemplo, en una sentencia de 8 de junio del año 2020, referida a un supuesto de precio, no de características de la vivienda, en el que el precio de compra que se hizo constar en la escritura final era inferior al del contrato privado inicial, sí entendió en esa sentencia del Tribunal Supremo, en beneficio del comprador, que la escritura tácitamente novó y anuló en este punto el contrato anterior. Ahora bien, se trataba de un supuesto en el que en la escritura no se reseñaba ni mencionaba el contrato privado inicial, y el Tribunal Supremo precisamente prestó atención a esta circunstancia. Lo cierto es que si se sigue este criterio de la mención o no en la escritura a los pactos anteriores para entender producido o no el efecto novatorio, habría que entender que en la compra de vivienda nueva no hay novación tácita, es decir, que los pactos anteriores no quedan anulados, ya que en la escritura normalmente se hará una referencia a los pactos anteriores, siquiera una alusión, al menos para hacer constar el cumplimiento por parte del promotor de sus obligaciones previas y precontractuales previstas en el Real Decreto de 1989 que antes citábamos. Bueno, en cualquier caso, dada la jurisprudencia algo vacilante sobre esta cuestión, dada la incertidumbre sobre si se produce o no una renovatio contractus tácita, al otorgarse la escritura de compra en la notaría, el comprador puede querer introducir una cláusula en la que expresamente se excluya toda novación y se reserve expresamente las acciones que le correspondan por la falta de conformidad de la vivienda al contrato inicial, o que, ante la negativa de la promotora vendedora a incluir tal cláusula, otorgue el comprador unilateralmente, en número siguiente de protocolo, un acta de manifestaciones en ese sentido. Bueno, este tipo de actas a continuación de la compra parecen admisibles solo cuando lo en ellas manifestado no haga dudar al notario de la plenitud del consentimiento del comprador incondicionado a la compra previa. En cualquier caso, a mi juicio, este tipo de actas de reserva de acciones no son necesarias para que luego prospere una reclamación judicial del comprador. Y ello tanto por la posición jurisprudencial que acabamos de comentar, que con ciertas vacilaciones tiende a protegerle y a considerar que no se ha producido ninguna novación si ello le perjudica, como también porque una pretensión de la promotora de alegar en su propio interés una novación contractual tácita puede revestir en ocasiones, dicho sea con la máxima prudencia, elementos de una actuación dolosa, ¿no? No, en ese sentido, todos hemos experimentado en nuestras compras particulares, y los notarios como profesionales públicos lo vemos todos los días en nuestros despachos, el estado exhausto, ¿no?, aunque podríamos decir, después de tantas vicisitudes, con que llega el comprador a la notaría a otorgar la escritura de compra. Su preocupación fundamental ese día es comprobar que estén ahí preparadas las llaves y que nadie se las haya olvidado. ¿Quién deja de firmar ese día, después de los años de espera, porque falten 6 metros cuadrados o porque haya menos zonas ajardinadas de las previstas? Considerar en estos casos que se está aceptando voluntariamente una tácita novación del objeto del contrato podría revestir, como decimos, en ocasiones elementos del dolo, ¿no?, al menos del dolo incidental. Sin embargo, la exención de la responsabilidad del promotor por esta falta de conformidad sí puede derivar por otras vías más expresas. Así, por ejemplo, de las cláusulas insertadas en el contrato privado inicial de compra, celebrado en su momento, cláusulas tipo como que la descripción prevista de la vivienda y su superficie han de entenderse como orientativas, susceptibles de sufrir modificaciones por exigencias técnicas o jurídicas que puedan surgir durante el proceso constructivo. Bueno, este tipo de cláusulas no son abusivas, ya que el artículo 85 de la Ley de Consumidores solo declara abusivas las cláusulas que reserven en favor del empresario la modificación unilateral del contrato sin especificarse los motivos. Motivos que aquí, en cambio, sí se estarían especificando, que son, al ser motivos, y son motivos de fuerza mayor. Por lo tanto, estas cláusulas son válidas, pero su alcance habrá de analizarse conforme a las reglas generales del cumplimiento del Código Civil. Y así se trataría de casos de fuerza mayor que eximen de responsabilidad al promotor, pero lo que sí podría el comprador es resolver el contrato.
conforme al 1124, si resulta que una vivienda con esa modificación no satisface ya su interés. O si mantiene el contrato, el comprador podría reclamar una correlativa modificación del precio, proporcional a la diferencia de superficie o de prestaciones, ya que la compra de vivienda en construcción nunca es a cuerpo cierto. La compra de vivienda en construcción nunca es a cuerpo cierto. Es decir, el régimen del cuerpo cierto, la no modificación del precio por diferencia de superficie previsto en el 1471 del Código, se justifica precisamente solo en la compra de cosa presente, en la que la cosa ya existía y la pudo examinar el comprador en el momento de la perfección de la compra y no en la compra de cosa futura. Si la falta de conformidad de la vivienda no se justifica por estas causas de fuerza mayor y por tanto no resultan aplicables estas cláusulas tipo de exoneración pactadas en el contrato privado inicial, el promotor puede finalmente plantear otra vía, que es la de introducir una expresa cláusula de exoneración de responsabilidad con ocasión del otorgamiento de la escritura notarial final de compra y entrega de la vivienda. Es decir, se trataría de pactar en la escritura la renovatio contractus, pero ya de forma expresa y definitiva, zanjando la cuestión. Con esta pretensión de la promotora, esta pretensión, podríamos decir, un poco a última hora, ¿no?, en la que el comprador parece aceptar cualquier cosa, ¿no?, ya con tal de terminar, además otra vez de su eventual carácter doloso, puede plantear la duda de su carácter abusivo y por ello si el notario la puede autorizar. Efectivamente, el artículo 84 de la Ley de Consumidores señala que los notarios no autorizarán contratos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el registro de condiciones generales de contratación o en los que se pretenda la inclusión de alguna de las cláusulas que ya directamente la ley declara nulas por abusivas, entre las cuales el artículo 89 incluye las declaraciones de conformidad sobre hechos ficticios o sobre los cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real el comprador. Por ello surge la duda respecto a cláusulas del tipo el comprador manifiesta su conformidad con el estado físico de la vivienda, el comprador manifiesta su conformidad con la descripción de la vivienda, el comprador manifiesta que la vivienda entregada se ajusta a la descripción prevista, etc. Bueno, en mi opinión, la admisión de estas cláusulas exigiría o bien que se trate de un tipo de cláusula sobre la que no recae la regulación legal de abusividad, es decir, que se trate de una cláusula no predispuesta como condición general por el promotor para todas las ventas, sino como cláusula individualmente negociada, referida a un supuesto concreto en el que el comprador haya podido efectuar previamente las oportunas comprobaciones. Y si se trata de una cláusula predispuesta por el promotor como condición general, a mi juicio se requiere que tal manifestación de conformidad no resulte ficticia por haberse permitido al comprador realizar un previo examen de la vivienda en unas condiciones adecuadas para ello, que desde luego no son las actuales visitas de cortesía que se suelen conceder actualmente antes de escriturar y que en realidad tienen por objeto simplemente comprobar la mera existencia de la vivienda. Es decir, que se requeriría que no resulte ficticia y que tal cláusula se incorpore a la escritura de modo absolutamente transparente para que el comprador pueda comprender su alcance, comprensión real y consentirla. Si no se cumplen estos requisitos, estas cláusulas de expresa y total exoneración de responsabilidad en beneficio del promotor no deben admitirse y el notario, actuando con la prudencia, pero también con la determinación que le son propias, debe velar por ello. Y todo ello sin perjuicio, por supuesto, de que en un posterior control judicial se pueda también declarar la nulidad de esa cláusula de conformidad y que se la declare por no puesta. Es cierto que para prevenir muchos de estos problemas que venimos comentando, se podría plantear una reforma legislativa que directamente prohibiera, por ejemplo, cualquier modificación del proyecto inicial de vivienda sin el consentimiento del comprador, o una reforma que declare transmitida la propiedad al comprador desde el momento del contrato inicial, o una reforma que permita el acceso de la compra inicial al registro de la propiedad para resultar así exigible el consentimiento del comprador para cualquier modificación de la obra en construcción o para la constitución de la propiedad horizontal, que en realidad sería prehorizontalidad, o para la aprobación de los estatutos, o para facilitar el ejercicio de tercerías de dominio. Son propuestas que se han formulado, que exigirían una reforma legislativa y que, en mi opinión, su interés vendría del hecho de que para la transmisión de la propiedad y el acceso registral se anticiparía en el tiempo la intervención notarial
a los efectos de control de legalidad y asesoramiento, pero que también presentan inconvenientes, ¿no? Ya que este enfoque de considerar al comprador como propietario desde un comienzo conlleva también que respecto a ciertos aspectos se le habría de considerar como copromotor y responsable de la construcción de su propia vivienda. Además de que si se hace necesario el consentimiento de todos los compradores para cualquier modificación, el proceso de construcción se puede ralentizar y desprofesionalizar. Los inconvenientes, por tanto, pueden ser mayores que las ventajas. En realidad, a mi juicio, la mayoría de los problemas a los que se enfrenta el comprador de una vivienda en construcción están adecuadamente atendidos en el plano del derecho contractual, del derecho obligacional, sin que anticipar la presencia del derecho real vaya a ser más efectivo. Así, por ejemplo, en relación al retraso en la entrega de la vivienda respecto al plazo previsto. Bueno, en relación al plazo previsto de entrega de la vivienda en construcción, se exige claridad y precisión a la hora de establecerse en el contrato inicial. El Tribunal Supremo, el 3 de julio del año 2013, en sentencia, declara nula por abusiva una cláusula relativa al plazo de entrega en la que se prevía un plazo de entrega de entre 25 y 30 meses a partir de la concesión de la licencia de obra, con una prórroga adicional de otros 6 meses. El Tribunal Supremo declara nula por abusiva esa cláusula por decir que de por sí esa cláusula es confusa e indeterminada y encuadrable además dentro de los términos de la cláusula directamente declarada nula por abusiva en la Ley de Consumidores, que es la referida a la consignación de fechas de entrega meramente indicativas condicionadas a la voluntad del empresario. Bueno, en este punto del retraso en la entrega de la vivienda, nuestra legislación fue realmente pionera, ya en su momento en proteger al comprador desde una ley del año 1968 que dispuso un sistema de garantías respecto a las cantidades pagadas a cuenta para el caso de que el comprador, en caso de retraso, opte no por reclamar una indemnización, sino por la resolución de la venta. Este régimen de la ley del año 68 se halla actualmente en la disposición adicional primera de la Ley de Ordenación de la Edificación. No voy a entrar ya en este régimen, que ya ha sido objeto también de muchos estudios, pero basta recordar que con este régimen de protección y de garantía de las cantidades pagadas a cuenta por el comprador durante la fase de construcción, se establece la obligación para el promotor de tener aseguradas con aval bancario las cantidades que va pagando el comprador durante la construcción, de tal modo que si transcurrido el plazo previsto no se entrega la vivienda, cualquiera que fuera el motivo, sea o no culpa del promotor, incluso aunque el promotor hubiera sido declarado un concurso de acreedores, si se produce el retraso, cualquiera que fuera el motivo, y el comprador decide resolver la compra, la restitución de las cantidades ya entregadas está asegurada por el aval bancario. Sí quiero destacar que tras una reforma del año 2015 se ha introducido una regla muy importante a mi juicio, frente a la práctica que aún perdura de que la entidad bancaria fije en el documento del aval un plazo de vigencia del mismo, que en la mayoría de las ocasiones era muy inmediatamente después al previsto para la entrega de la vivienda, de tal manera que el comprador se quedaba sin esta garantía en cuanto se produjera el primer retraso. Ahora dice la norma expresamente que el aval no caduca hasta transcurridos 2 años desde el vencimiento del plazo previsto de entrega. Bueno, la jurisprudencia ha sido siempre muy protectora del comprador en esta materia de los pagos a cuenta. Bueno, la jurisprudencia, por ejemplo, señala, y es una jurisprudencia ya reiterada, que han de entenderse avaladas las cantidades entregadas por el comprador desde el momento mismo en que el pago se efectúa a través de una cuenta bancaria y resulte que tales pagos son pagos a cuenta de la compra. A partir de ese momento es obligación de la entidad bancaria comprobar que dichos pagos se efectúan o trasladan a una cuenta especial destinada en exclusiva a financiar la construcción y también exigir al promotor la contratación del aval bancario. Por tanto, aunque la obligación de entregar el documento del aval al comprador es una obligación del promotor, que deberá hacerlo en el momento de otorgarse el contrato inicial de compra, conforme a esta jurisprudencia, si el aval no se entregara, pero se acredita que el banco aceptó esos pagos a cuenta, el banco quedaría responsable de este incumplimiento del promotor. Bueno, este régimen de garantía se aplica a las, dice literalmente la ley, a las cantidades anticipadas en la construcción y a las cantidades entregadas a cuenta del precio. No se habla de arras, y es que efectivamente en la compra de viviendas en construcción los pagos a cuenta que va efectuando el comprador no son propiamente arras, ¿no? Como mucho arra podría ser el primer pago a modo de señal que efectúa el comprador, bien a la firma del primer contrato, que a veces se denomina de simple reserva o promesa de venta, o bien ya la firma del contrato de compra en sentido propio. Solo ese primer pago sería una arra, ¿no?
si por arra entendemos su sentido histórico de señal o confirmación de la perfección del contrato. Los pagos restantes que se vayan haciendo, conforme al calendario previsto, son simples pagos a cuenta del precio y tienen otro objeto, otra finalidad, que es el de facilitar fondos al promotor para la construcción. Estos fondos los necesita el promotor para la construcción y por ello no caben aquí otras fórmulas en garantía del comprador como las del depósito notarial de esas cantidades, depósito que sí es posible, en cambio, en las arras propias de las segundas transmisiones de vivienda. Bueno, podemos ahora comentar otro tipo de vicisitudes, que serían las vicisitudes urbanísticas, en las que se puede encontrar el comprador de una vivienda en construcción, es decir, lo relativo a la conformidad urbanística de la compra. Bueno, en este punto hay que tener presente la regla fundamental, la regla de oro, ¿no?, que ha venido reiterándose en las sucesivas leyes del suelo y que ahora se recoge en el artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Suelo del año 2015. Es decir, la regla de que la transmisión de fincas o de terrenos o de viviendas en construcción no modifica la situación del titular respecto de los deberes establecidos por la legislación y los planes urbanísticos. Es decir, el nuevo titular queda automáticamente subrogado en dichos deberes, aun cuando tales deberes no estuvieran publicitados en el registro de la propiedad. Es decir, que la fe pública registral, en su sentido negativo de no oponibilidad de lo no escrito, no se extiende en ningún caso a los deberes urbanísticos que emanan de las leyes o de los planes urbanísticos. Por tanto, las limitaciones urbanísticas de cualquier orden, por ejemplo, limitaciones de que se trate de terrenos edificables o no edificables, o limitaciones en relación a los volúmenes de edificabilidad, o en relación al número de plantas del edificio, o limitaciones sobre requisitos de la urbanización de los accesos, etcétera, todas estas limitaciones quedan impuestas directamente por ley y su oponibilidad queda sujeta a las reglas propias de las leyes, es decir, a su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial Autonómico o a los boletines provinciales y no a su publicidad en el registro de la propiedad. Claro, lo cierto es que todo comprador de vivienda puede tener un lógico interés en conocer la situación urbanística de la parcela sobre la que se proyecta construir su vivienda, ¿no? Y dado lo que acabamos de señalar, pues este conocimiento no lo va a tener, no lo va a encontrar en el registro de la propiedad, sino que tendrá que acudir a los boletines oficiales, lo cual exige una previa formación no frecuente incluso en los propios profesionales del derecho, dada la confluencia de normas en materia urbanística. Confluyen normas estatales, el texto refundido del suelo, con normas autonómicas. En Madrid, por ejemplo, la Ley del Suelo de 17 de julio del año 2001, y confluyen también las normas municipales con los planes urbanísticos, el plan general, el plan parcial, las normas subsidiarias. Es decir, todo ello genera, por su abundancia y por sus contradicciones, pues inseguridad jurídica, ¿no? Inseguridad jurídica incluso para el propio profesional del derecho, luego con más motivo aún para un comprador no experto en ciencia jurídica. De tal manera que el comprador que quiera conocer la situación urbanística, si no quiere acceder directamente al contenido de los boletines oficiales, lo que sí podría hacer es solicitar una información a la administración correspondiente, es decir, al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento. Esto está regulado y previsto en la Ley del Suelo, e incluso en la propia Ley del Suelo, en el artículo 27.4, se prevé que esta consulta de la situación urbanística la pueda efectuar el propio notario, con ocasión de la autorización de escrituras. Pero no es una obligación del notario, sino una facultad, que en la práctica no se ha utilizado y podría ser útil hacerlo en el futuro, pero para ello se requeriría una reforma reglamentaria de desarrollo que concretara los plazos de respuesta, la obligatoriedad de utilizar medios telemáticos y la concreción de la información solicitada. Bueno, para paliar en algo esta situación de desamparo informativo en la que se puede encontrar el comprador en relación a la situación urbanística, la legislación, no de ahora, sino de ya, sobre todo a partir de la reforma de la Ley del Suelo del año 1990, ha ido introduciendo algunas normas importantes y me voy a referir brevemente a tres de ellas, pero teniendo claro que permanece inalterada la regla de oro en la materia, que es la de que la transmisión de fincas o viviendas no altera la obligación del nuevo comprador, que queda subrogado en el cumplimiento de los deberes urbanísticos. Bueno, una norma importante es la que actualmente se halla en el artículo 27.2 del texto refundido de la Ley del Suelo, que señala que en las enajenaciones de terrenos, y tengamos en cuenta que en las ventas de viviendas se está enajenando una cuota indivisa del terreno. Bueno, en las enajenaciones, señala el artículo 27.2, deberá hacerse constar en el título de venta, si los terrenos no son susceptibles de edificación o cuentan con edificaciones fuera de ordenación,
o se trata de terrenos destinados a la construcción de viviendas de protección pública. Y la infracción de este deber del vendedor, de hacer constar en el título de venta estas circunstancias, faculta al comprador de buena fe para rescindir el contrato. Por tanto, en este precepto, más allá de la posible consulta que de estas circunstancias pueda hacer el comprador a través de los difíciles medios que antes mencionábamos, la ley impone al vendedor la obligación de suministrar la información sobre estas circunstancias en el propio título de venta. Título de venta que puede ser tanto el contrato privado inicial como la escritura pública. Y si así no se hace, el comprador, por supuesto, no se librará de las limitaciones urbanísticas conforme a la regla clave antes apuntada, pero sí podrá resolver el contrato. Es un precepto moderno, pero que sin duda parece influido por uno de los artículos históricos, de los más históricos del Código Civil, el 1483, que señala que si la finca vendida estuviese grabada sin mencionar la escritura con alguna carga no aparente, el comprador podrá rescindir el contrato. Este artículo 1483 del Código es un precepto que ha generado variadas interpretaciones en la doctrina civilista, y no ya sobre más o menos detalles, sino directamente sobre a qué supuestos se aplica y a cuáles no. Y una de estas interpretaciones por la que me inclino es la de que se aplicaría a supuestos de cargas reales no mencionadas en el contrato, pero que por el juego de las reglas registrales sí resultan oponibles al comprador. Entonces, así entendido el 1483, el 27.2 de la Ley del Suelo sería su mero reflejo extensivo a las modernas cargas urbanísticas, también siempre oponibles al comprador. Es decir, que se trataría de normas dulcificadoras de la oponibilidad en beneficio del comprador de buena fe, permitiéndole rescindir el contrato de compra. La única duda, a mi juicio, es si las cargas urbanísticas que el vendedor tiene obligación de mencionar en el contrato son solo las mencionadas en el precepto, por aquello de que las causas de rescisión, como excepción a la irrevocabilidad, han de ser objeto de interpretación estricta, o bien han de entenderse incluidas cualesquiera otras situaciones urbanísticas que sean relevantes, incluso aunque aún no fueren firmes, por la buena fe integradora del contenido del contrato. La cuestión es dudosa y no me voy a detener, me remito a la exposición más extensa que hago en la parte escrita de esta conferencia, pero en cualquier caso lo que siempre podría el comprador, en estos otros supuestos distintos a los mencionados en el precepto, es ejercitar la acción de anulabilidad por dolo o por error, si bien sometido en estos casos a los rigurosos requisitos exigidos por la jurisprudencia para estimar estos vicios del consentimiento. Y en el caso de que la contingencia urbanística, la carga urbanística, hubiera surgido de manera imprevista durante el tiempo que media entre el contrato privado inicial de compra y la escritura de entrega, es decir, durante el periodo de construcción, entiendo que si tal limitación o carga es sustancial y grave, el comprador también podrá resolver la compra antes del otorgamiento de la escritura de entrega, bien por aplicación analógica de estos preceptos o bien por considerarse en tales casos que el vendedor estaría incumpliendo su obligación de entrega de la vivienda libre de cualquier carga o gravamen en sus más amplios términos, o bien por considerar aplicable incluso en estos casos la conocida doctrina jurisprudencial sobre la cláusula rebus sic stantibus. Bueno, la otra norma importante, la segunda a la que me quiero referir ya de manera más breve, es aquella que, sin alterar la regla básica en la materia, ha permitido, incluso obligado, a que de ciertos actos administrativos urbanísticos se dé publicidad en el registro de la propiedad. No con el efecto no de oponibilidad, que ya sabemos la tienen de por sí sin necesidad de que se inscriban, sino con el efecto de una especie de publicidad noticia que avisa a terceros a los compradores evitándoles perjuicios. En ese sentido, el artículo 65 de la Ley del Suelo señala una serie de actos administrativos que serán inscribibles y, entre otros, menciona la incoación de expedientes de disciplina urbanística, y la interposición de recurso contencioso administrativo que pretenda la anulación de planes o de licencias. Y tras una reforma del año 2011, la incoación de expediente de disciplina urbanística no es que se pueda, sino que se impone a la administración incoante la obligación de solicitar la anotación en el registro de la propiedad, y si no lo hace, queda responsable de los perjuicios económicos que se puedan causar a futuros adquirentes. Claro, para el comprador es muy importante tener conocimiento antes de comprar de estos expedientes urbanísticos que pueden concluir con consecuencias graves, ¿no? Desde que el edificio quede fuera de ordenación, en casos extremos y excepcionales, hasta supuestos menos graves, pero también muy importantes. Por ejemplo, expedientes administrativos de disciplina urbanística incoados en los que la administración pretende declarar no habitables zonas que estaban previstas como trasteros o para uso recreativo,
o expedientes en los que se obliga a modificar el título constitutivo de la propiedad horizontal para que las terrazas inicialmente privativas pasen a ser elemento común, o expedientes que imponen vinculaciones ob rem entre distintos elementos para no considerarse superada la superficie autorizada. En cualquier caso, como digo, la reforma del año 2011 fue muy importante al imponer a la Administración la obligación de anotar en el registro la incoación del expediente de disciplina urbanística frente a la situación anterior, que coincidió además con la crisis inmobiliaria que se produjo en este país, que en determinadas zonas costeras vino acompañada también de escándalos de corrupción urbanística, en los que la licencia de obra de promociones inmobiliarias fueron anuladas, las licencias fueron anuladas a través de expedientes de disciplina urbanística incoados por la propia administración, pero incoados por una administración distinta a la que dictó el acto recurrido, es decir, incoados por la administración que tiene legalmente atribuida la facultad de control sobre los ayuntamientos, es decir, las comunidades autónomas. Expedientes de disciplina urbanística incoados por las comunidades autónomas solicitando la anulación de las licencias de obras concedidas por el ayuntamiento, pero expedientes que no fueron en su día ni siquiera anotados en el registro de la propiedad su incoación. De tal manera que se produjo la situación de que muchos compradores desconocían la existencia de estos expedientes. Se dio la situación de compradores, muchos de ellos extranjeros, con escrituras de compra inmaculadas e inmaculadamente inscritas en el registro, que se encontraron luego terminados aquellos expedientes con sus viviendas fuera de ordenación, en algunos casos con orden judicial de derribo. Estas situaciones generaron un impacto muy negativo en la imagen del país. En todos estos casos la responsabilidad parecía clara ya antes de la reforma del año 2011 y, por supuesto, no del notario ni del registrador, sino de la administración, por un funcionamiento anormal de los servicios públicos, bien por concederse una licencia ilegal o bien por no haberse anulado en tiempo y forma, lo que exigiría desde la forma que se hubiese anotado en el registro la incoación del expediente. En ese sentido, por tanto, la reforma del año 2011 vino a clarificar esta cuestión, recogiéndose expresamente el carácter obligatorio de la anotación registral y la responsabilidad de la Administración en caso de omisión. Y para acabar, la tercera norma a la que me quería referir en materia urbanística, que es la norma o lo relativo al control que en el momento de acceder a la nueva edificación a la realidad jurídica, es decir, en el momento de la declaración de obra nueva, ha de desplegar el notario. Bueno, en realidad habitualmente son dos momentos, el de la declaración de obra nueva en construcción y el de la declaración de obra nueva terminada. El primero, el de la obra nueva en construcción, no es estrictamente necesario, es decir, en realidad, en la mayoría de las ocasiones, la obra nueva todavía en fase de construcción se declara por interés y exigencia del banco que financia la construcción a través del préstamo promotor para evitar algún riesgo que pudiera surgir por la aplicación de las normas hipotecarias sobre extensión de la hipoteca a la nueva edificación. En todo caso, el artículo 28 de la Ley del Suelo señala que para autorizar la escritura de obra nueva terminada, al notario se le tiene que acreditar una documentación muy completa. La licencia de obras, el certificado del arquitecto, la póliza del seguro decenal, el libro del edificio. En ocasiones, incluso por aplicación de legislación especial, serán exigibles otras autorizaciones administrativas. Por ejemplo, para declarar cualquier obra nueva de edificios o de chalés en la zona de policía de 100 metros del margen de cualquier cauce o río, la Ley de Aguas exige autorización de la Confederación Hidrográfica correspondiente independientemente de la licencia de obra. Y también este artículo 28 de la Ley del Suelo señala que también al notario se le tendrá que acreditar, para autorizar el final de obra nueva terminada, la autorización administrativa que acredite que la edificación reúne las condiciones de habitabilidad, es decir, la tradicional licencia de primera ocupación. El precepto exige la autorización administrativa, es decir, la licencia de primera ocupación, salvo, dice, que la legislación urbanística aplicable, la de cada comunidad autónoma, lo sujeta al nuevo régimen que ha ido introduciéndose en los últimos años en el derecho administrativo, el llamado régimen de la declaración responsable, en cuyo caso lo que se acreditará al notario será el documento, generalmente electrónico, que acredite haberse comunicado a la Administración dicha declaración responsable. Esto precisamente ha ocurrido en la Ley del Suelo de Madrid tras la reforma de 8 de octubre del año 2020, reformando el artículo 155 de la Ley del Suelo de Madrid del año 2001 y sujetando ahora la primera ocupación al régimen de la declaración responsable. Si bien no se elimina el control municipal, sino que solo se pospone, siendo obligatoria, dice el precepto, la comprobación municipal de habitabilidad posteriormente en un plazo de 3 meses. Sin embargo, hay que decir que en la práctica este nuevo régimen de la declaración responsable para la entrega de las viviendas ha supuesto, sin duda, un alivio de trámites o cargas para el promotor, pero no ha sido del todo bien recibido por todos los compradores.
al menos de momento, quizá por lo novedoso del régimen. Es decir, para muchos compradores, después de la larga espera de los años de construcción, una nueva espera final, siempre que fuere en un plazo razonable, como es obligación de la Administración, pues no les genera graves inconvenientes y, en definitiva, hay muchos compradores que preferirían esperar y que se efectuara previamente una inspección de la vivienda por parte de los funcionarios municipales. Lo mismo ocurre con los bancos que financian las compras con hipotecas, hasta el punto de que sus departamentos de riesgo, que son libres de valorar el riesgo con más rigor, en ocasiones aconsejan no financiar, a pesar de que la obra nueva esté ya autorizada por el notario e inscrita en el registro, no financiar hasta que recaiga el acto de conformidad municipal en la inspección posterior que está prevista. Habrá que observar cómo evoluciona esta tendencia, pero de confirmarse que este nuevo régimen de la declaración responsable no satisface del todo a los compradores, habría que valorar dejar sin efecto la reforma en este punto y volver a la exigencia de la licencia previa y de la inspección previa, que si para algún supuesto está justificada, parece que sería este, y siempre en un plazo razonable, como es obligación de la Administración. Termino ya. He pretendido exponer podemos llamarlas así, vicisitudes en que se encuentra el comprador de vivienda nueva, de vivienda en construcción. La situación, en mi opinión, no es mala y puede decirse que este comprador encuentra en nuestra legislación, en nuestra jurisprudencia, en nuestras instituciones de seguridad jurídica preventiva, como la notarial, una protección satisfactoria, aunque todavía mejorable. Y a lo largo de la exposición hemos apuntado algunas ideas. Como parte contratante más débil, he prestado más atención en mi exposición a la protección del comprador, por esa justicia del contrato, junto a la libertad contractual a la que tanta atención prestamos los notarios. Para mejorar la protección del comprador entiendo que todavía hay recorrido, en especial para una mejor comprensión real, por su parte, de los riesgos y de sus derechos y de sus obligaciones. Es decir, para garantizarle en todo el proceso de compra una mayor transparencia, esa transparencia que mencionábamos al comienzo y que titula esta conferencia. Ahora bien, para este objetivo no parece que se esté reclamando en este ámbito ninguna suerte de expediente electrónico simplificado, ni eficiencias digitales, ni inteligentes smart contracts sin control alguno o bajo el control de servicios electrónicos privados de mayor o menor confianza. Las nuevas tecnologías, la digital, la virtual, han llegado ya y aún más en los próximos años y son necesarias también en este ámbito, ya que en muchos aspectos presentarán una gran utilidad. Pero lo que hemos visto es que la compra de vivienda nueva es un campo jurídicamente complejo, muy complejo, en el que las partes, sobre todo el comprador, pero también el vendedor, lo que demandan son seguridad, equilibrio y justicia en su transacción de compra, lo que exige un control público y de alta calidad jurídica en cada concreta operación. Este control está hoy adecuadamente efectuado por el notario en la fase final, al otorgarse la escritura de entrega de la vivienda. Sin embargo, se aprecia un cierto déficit o falta de control en las fases previas. Por ello, de igual manera que ha tenido lugar con la Ley de Crédito Inmobiliario del año 2019, que como sabemos ha establecido con rotundo éxito un sistema de comprobación notarial de la transparencia en la oferta hipotecaria en la fase precontractual, utilizándose además para ello los modernos instrumentos tecnológicos de que dispone el colectivo notarial, podría también plantearse ahora un sistema semejante en la compra de vivienda nueva. Se fijaría así un sistema de control previo, antes de la compra inicial sobre plano, de los deberes de transparencia impuestos al promotor y de control de la comprensión real del comprador de todo ese complejo proceso de compra que en esos momentos se inicia. Controles que se efectuarían por el notario de forma profesionalizada e independiente, únicas formas de hacer efectiva una verdadera transparencia, y además el control se efectuaría en las primeras fases de la contratación, es decir, en la fase precontractual, fase en la que ya surgen los pagos del comprador y numerosas obligaciones legales a cargo del promotor y muy importantes, como antes veíamos al comentar el Real Decreto de 1989. El desarrollo del proyecto, que hace unas semanas ha sido aprobado por el Gobierno, proyecto de ley estatal para el derecho a la vivienda, que preconiza entre sus objetivos incrementar la transparencia y la seguridad en la compra, puede ser una muy buena oportunidad para ello. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Jorge. Enhorabuena por tu magnífica conferencia, como ya sabíamos todos que iba a ser magnífica. Además, en un tema de tanta aplicación práctica en nuestros despachos como es la compraventa de la vivienda. Y como has señalado al final, qué importante sería una mayor intervención notarial en la fase previa, por ejemplo, que puede ser en contrato de arras o en cualquier documento. A ver si con ese proyecto de ley lo conseguimos. Y es una pena que no podamos ahora seguir comentando tu conferencia tomando una copa de vino español, pero bueno, ya será en alguna ocasión. Enhorabuena otra vez y muchas gracias a todos por su asistencia.